políticos. Vamos con Rubén Ferradas. ¿Te parece? Sí, dale. Rubén Ferradas, la columna política de los días lunes la vamos a pasar hoy martes. Ayer no pudo ser, así que hoy la columna del amigo Rubén Ferradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Han sucedido muchas cosas desde la última vez que nos vimos. En el plano nacional tenemos que decir que ya se definieron las candidaturas. Finalmente Elisa Carrió se lanzó como precandidata a presidente. Aún no ha nominado a su vice, pero creo que en las próximas horas tiene que hacerlo. Lo mismo hizo Sanz, que ya designó vicepresidente. En este caso se trata del Yach, el hijo de aquel ministro de la Alianza. Y se espera también que Sergio Massa tome una decisión, la que ha anunciado para el próximo miércoles, acerca de si continúa con la carrera presidencial o no. Sería positivo que siga, que no renuncie, ¿no? Porque cuanto mayor oferta electoral haya en la palestra, cuanta mayor cantidad de propuestas y alternativas haya, es mejor para el electorado, para que cada uno pueda decidir con tranquilidad, pese a esos dos artículos extorsionadores de la Constitución Nacional, de los cuales hablamos una vez y que volveremos a hablar, que convierten a la primera vuelta en una especie de callejón sin salida, y que no es como debe ser una primera vuelta, ya que condiciona con porcentajes del 40, el 45% y con diferencias de más o menos 10 puntos, condiciona la libre elegibilidad de los ciudadanos hacia los candidatos de su preferencia, convirtiendo la primera vuelta prácticamente en una segunda. Como hemos dicho también, eso es el resultado de aquel desastroso Pacto de Olivos. Por eso cada vez que se habla de Alfonsín como un gran demócrata y como el padre de la democracia, hay que tomarlo con pinzas. Por supuesto que fue un hombre muy valiente, una persona honorable, pero nunca pudo dejar de ser un hijo de su generación, y como tal era un autócrata. Con la Convención Radical, yo no me voy a olvidar nunca, tenía por aquí 20 años, 21 años, en el 94, cuando se convierte el desatino de cambiar la Constitución por ese Pacto de Olivos, su condición de hijo de su generación le hizo desobedecer la Convención Radical e ir a firmar el Pacto de Olivos solo, como si fuera un caudillo, comportándose de una manera autócrata, que es propio de la gente de su tiempo. En el plano local hay que decir que la noticia más importante tuvo lugar ayer, donde todas las fuerzas de la oposición conformaron un frente para competir en la provincia y en la ciudad con una alternativa de cambio. Me llamó la atención que solo estábamos nosotros, la mayoría de los medios de prensa no estuvieron presentes. Eso es otra muestra más del peligro que significa votar durante 30 años al mismo espacio político. Lo mismo que decimos para la nación vale en menor medida para la provincia de San Luis. Solo estábamos nosotros. No había cámaras de ningún medio y había muy pocos medios radiales. Es un periodismo el nuestro de vuelo chico, de vuelo gallinacio, de poco coraje intelectual, bastante mercenario, por cierto. En el ámbito nacional, y volviéndose al tema de la justicia, tenemos que decir que renunció el juez Pombio, y lo destaco porque es poca la gente en este país que renuncie, que se hace cargo de sus errores, teniendo al menos un gesto de hidalguía, considerando que se había equivocado en el fallo que emitió y tuvo una actitud digna. En un país donde nadie renuncia, donde nadie da un paso al costado,
destaco que se hizo cargo de sus actos. Al fin alguien que se hace responsable de sus actos. El juez Griesa, Thomas Griesa, el juez norteamericano de la Corte de Nueva York, como ustedes recordarán, dictaminó que los Me Too también tienen derecho a cobrar, que son aquellos que no entraron al canje en su momento y quedaron afuera, y hay que pagarle ahora 5.400 millones, más los 1.400, 1.500 millones de los holdouts. Esto va a terminar en 10.000 millones de dólares, igual que lo que no nos iba a costar nada de Repsol y YPF, otros 10.000 millones de dólares. Ahí tenemos 20.000 millones de dólares de nueva deuda generada por estos cráneos, estos ineptos, desde Moreno, Kicillof y Costa. Ese tridente de inservibles que nos sigue endeudando y nos sigue haciendo quedar en el mundo como si fuéramos realmente, como decía el gran Olmedo, costa pobre. Fíjense ustedes una estadística que mostró Jorge Jacobe. Jorge Jacobe estos días mostró una estadística que decía que el 56% de los argentinos eran felices de vivir en la Argentina en 1996. Claro, en 1996 Argentina pertenecía a Occidente. Había dejado de ser una dictadura, vivíamos en democracia en un país abierto al mundo. ¿Qué pasó después? Y después vino el kirchnerismo que se encamina hacia Venezuela, salimos de Occidente, perdimos toda la división de poderes, como estamos hoy, se gobierna por emergencia económica, simple mayoría automática o decretazo del Poder Ejecutivo, y solo hoy el 26% de los argentinos está feliz de vivir en Argentina. Pero hay una buena noticia, el 46% de los argentinos desea vivir en otro país. Eso es bueno, porque significa que se están dando cuenta que tenemos un problema. Porque si no asumimos que tenemos un problema, nunca lo vamos a cambiar. Que el 46% de los argentinos hoy desee vivir en otro país es una gran señal para el cambio. El Papa Francisco volvió a recibir a Cristina. Me cuesta decirle Cristina realmente. El Papa Francisco volvió a recibir a esta señora que ocupa el sillón presidencial, porque la verdad que parece más una actriz que una estadista. Debería haber estudiado para actriz realmente. Creo que se equivoca el Papa. Yo por suerte me peleé con la Iglesia a los 13, 14 años y no pienso reconciliarme. Así que no tengo nada que reprocharme en ese aspecto. El Papa se equivoca. No tiene que recibirla más. Es un jefe espiritual o un jefe político, en todo caso. Yo creo que el Papa no puede olvidarse de sus orígenes peronistas y estamos pagando esas consecuencias. En el ámbito local también tenemos que decir que lleva 3 semanas el conflicto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Conflicto que iniciaron los alumnos después de tanto tiempo de maltrato, y que por suerte recibió el apoyo de un ex profesor, de Alberto Testa, quien me honra con su amistad, profesor de la Universidad Nacional de San Luis, y que sirvió de alguna manera de contención para esos alumnos que estaban ahí desprotegidos y los acompañó en la lucha. Una universidad, lamentablemente, que pudo haber sido la mejor del centro del país, pero en manos kirchneristas se convirtió en una universidad chica, para un pago chico, de gente de mente chica. Hay que replantearla de nuevo. Hay que cambiar todo el modelo universitario argentino. Teníamos la oportunidad de hacer una gran universidad. La reforma del 18 estuvo bien para la Argentina de 1920, pero es caduca e inadecuada para la Argentina del siglo XXI. Hay que cambiar el modelo de enseñanza, hay que cambiar el modelo de evaluación, hay que cambiar la forma de dictar las clases, hay que cambiar todo en la universidad, la infraestructura, los preconceptos, absolutamente todo. Este modelo universitario nos ha llevado al fracaso. Vamos a volver a hablar, ya lo hemos mencionado tantas veces, el problema universitario. Pero fíjense que la Universidad Nacional de San Luis, a la que yo tanto critiqué en alguna época, recuerdo que uno tenía todo a disposición, libros, revistas para leer, lo que quisiera, aulas disponibles, tizas, pizarrones, en aquella época, 20, 30 años atrás. Había una voluntad de una universidad abierta, y aquí está todo encadenado, todo cerrado, y encima hay una visión del siglo XX, casi diría yo de finales del siglo XIX, de enseñanza, sin utilizar plataformas digitales. Hoy no se va ni a la universidad a estudiar, se estudia en la casa, se autoevalúa uno
por plataformas digitales y se va a la universidad a consultar las dudas nomás, no a escuchar esas grandes clases académicas de algunos profesores que son insufribles realmente y que generalmente no tienen el nivel que deben tener, excepto que sean personas de renombre en su disciplina. Pero parece bastante difícil que una universidad nueva sea atractora de personas de renombre y de prestigio internacional, a menos que sea pensada con una visión, por esa visión que carece esta gente del kirchnerismo que lo ve todo por una simple ecuación política. Y además está decir que apoyamos la lucha de los estudiantes, 100%. Y que Villa Mercedes como comunidad necesita recuperar esa universidad y hacer una universidad como la gente. Hasta el lugar que compraron, el predio, está mal comprado. No sirve ese lugar. No sirve, no sirve. Sería muy largo explicar por qué. Es muy largo. A veces no tengo paciencia. Porque uno va 15, 20 años adelante y me cuesta realmente explicar ítem por ítem todo lo que se podría haber hecho y no se ha hecho. Pero intentaremos hacerlo poco a poco desde nuestras columnas de simple ciudadano, tratando de despertar el compromiso de los demás para que se sumen al cambio en la provincia y en la nación. Hasta el jueves que viene.